la imagen donde habíamos quedado. Espero que así sea, tanto en los celulares, tablets o computadoras. Y estábamos hablando, entonces, estaba diciendo que esta línea vertical corresponde a los milivoltios, pero existe una línea horizontal que pertenece a los milisegundos, esto de aquí. Y entonces este espacio existente entre la fase 0 y la fase 3 se llama periodo refractario absoluto. ¿Y por qué se llama periodo refractario absoluto? Porque no se puede volver a estimular una célula cardíaca cuando está en este periodo. Por eso se llama periodo refractario absoluto. Pues ya aclaré todo. Recuerden que en un principio hablaba de la fase 0, después de la pendiente de la fase 4, no, en primer lugar pendiente de la fase 4, después la fase 0, y también hablaba del periodo refractario. Entonces ya he explicado ese problema que tuvimos en la anterior diapositiva. Ahora, acción de la adrenalina según el territorio vascular. En la piel, la adrenalina provoca vasoconstricción, o sea, cierre de los vasos sanguíneos, debido a la actividad de los receptores alfa-1. En las mucosas, que puede ser mucosa de labios, etcétera, etcétera, de la boca, genera vasoconstricción por un efecto alfa, pero vasodilatación por un efecto beta. En el músculo esquelético genera vasodilatación, que es un efecto beta-2 adrenérgico. En las arterias coronarias puede generar vasodilatación, que es un efecto beta-2 adrenérgico, ¿no? Y entonces, como consecuencia, aumenta el flujo sanguíneo a nivel de los vasos coronarios, que son los vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón, y reduce la presión diastólica, ocasionando taquicardia. En el territorio esplásmico, es decir, en el territorio vascular del abdomen, entonces provoca vasoconstricción, que es un efecto alfa-1 adrenérgico, y en los territorios pulmonar y cerebral hay una escasa acción vasoconstrictora, que es una acción alfa-1 adrenérgica, y en los vasos sanguíneos del riñón, entonces existe vasoconstricción, que es un efecto alfa-1 adrenérgico. En los vasos venosos provoca constricción, la adrenalina, facilitando el retorno venoso y la represión ventricular durante la vida. La activación excesiva y prolongada del miocardio resulta peligrosa, tanto por el incremento inadecuado del consumo de oxígeno, por eso no son fármacos cardiotónicos, como por las microlesiones en los vasos y en las miofibrillas. A nivel del aparato respiratorio, porque aquí tenemos el aparato respiratorio que está constituido lógicamente por los pulmones, y los pulmones tienen estos elementos tan importantes que son los alveolos, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, pero también existen los bronquiolos, donde tenemos un músculo llamado músculo de Reisensen, que es un músculo liso, donde tiene receptores de la adrenalina. Entonces, en el árbol bronquial produce una poderosa acción broncodilatadora, que es una acción beta-2 adrenérgica. Por ejemplo, los asmáticos podrían beneficiarse de la acción beta-2 adrenérgica de la adrenalina, pero la adrenalina, como tiene dos actividades sobre dos grupos de receptores alfa y beta, no es conveniente aplicar en los asmáticos este medicamento. ¿Se puede aplicar? Sí, pero ¿es conveniente? No. Ya. La acción antidescongestionante también se genera porque la vasodilatación genera congestión, es decir, edema o hinchazón, si ustedes quieren, en términos vulgares, a nivel de los espacios intercelulares. Entonces, si se aplica adrenalina, se cierran los vasos y genera esa acción antidescongestionante, evitando el edema o la hinchazón. Produce vasoconstricción en la mucosa de las vías respiratorias
y en la circulación pulmonar, porque hace rato hablé de la broncodilatación. Los bronquios no es lo mismo que los vasos. Los bronquios son, digamos, estructuras musculocartilaginosas que llevan el aire y obviamente el oxígeno hacia los alveolos, mientras que los vasos sanguíneos son los que llevan la sangre. Y en eso también es importante tener presente. A nivel del útero, si aplicásemos adrenalina, detiene la amenaza de aborto. Entonces, reduce el número de contracciones en el útero grávido, evitando que haya un parto prematuro, y eso es por acción de los receptores beta-2 adrenérgicos. Entonces, alguien preguntará, ¿se puede poner adrenalina entonces una mujer que está por tener un aborto? La respuesta es no. Pero ¿cómo dice ahí usted? Bueno, estamos hablando de que la adrenalina a través de los receptores beta-2 hace eso. Pero, ¿no? La adrenalina no solamente tiene acciones beta-2, tiene alfa y alfa 1, alfa 2, y también no solamente beta-2, sino beta 1 y beta 2. Entonces no es conveniente aplicar, digamos, adrenalina, pero sí existen derivados de la adrenalina que se pueden aplicar para detener la amenaza de parto prematuro o el aborto. Se puede, digamos, evitar. ¿Cómo se puede evitar? Entonces, aplicando fármacos beta-2 adrenérgicos específicos. Y dentro de eso tenemos el fenoterol, que viene en el comercio para detener el parto prematuro con el nombre de Partusisten. Esa ampolla se aplica en el suero, se deja gotear, se detienen las contracciones uterinas y de esa manera se evita el aborto o el parto prematuro. A nivel urinario, que esta es la vejiga, o sea, aquí tenemos el útero, está el niño, esta es la vejiga. Entonces tenemos, ¿no? Esta estructura que es la vejiga donde se almacenan los orines, que viene de los riñones a través de estos uréteres, ¿no? Derecho que es este de aquí y el izquierdo que es aquí. Y además hay una uretra que es mucho más larga en el hombre por la presencia del pene. Sin embargo, las mujeres tienen mucho más corto esta uretra. Todo esto, entonces, la vejiga. Y entonces, ¿qué dice aquí? Relaja el músculo defusor, acción beta-adrenérgica, y contrae el esfínter y el trígono, que es una acción alfa-adrenérgica. Y entonces, eso es importante también tener presente, ¿no es cierto?, cuando se administra adrenalina. A nivel del ojo, provoca en el iris una contracción del músculo radial, que es una acción alfa-adrenérgica, provocando midriasis, o sea, dilatación de esta pupila, de este punto negro. Ya, acción de la adrenalina en el tracto gastrointestinal, predomina la acción relajadora, que es una acción beta-adrenérgica, sobre la contractora, que es una acción alfa-adrenérgica. A este efecto se suma la acción inhibidora de la liberación de acetilcolina por las células del plexo entérico. Entonces, continuamos. Ahora, los efectos metabólicos. El hígado, que está aquí, que voy a poner con el puntero de color, aunque me estorba esto para explicar, porque sale una serie de elementos que podemos utilizar en la explicación, pero también obstruyen la visibilidad. Bueno, aquí tenemos el hígado. Este hígado está constituido por hepatocitos, que son las células del hígado, y estos hepatocitos pueden generar la activación de los receptores, produciendo, digamos, este segundo mensajero, que es el ATP cíclico. Y también la adrenalina, actuando sobre estos hepatocitos, puede generar la activación de alfa receptores que
también, digamos, efectos metabólicos. Muy bien, entonces los hepatocitos pueden tener receptores, ¿no? Beta como alfa, adrenérgico. Los beta producen el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, y los receptores alfa los efectos metabólicos. Bueno, veamos qué pasa con el hígado. Entonces, si el hígado es estimulado por la adrenalina, o sea, el hepatocito, y generar de esta manera el AMP cíclico, recuerden que esto lo hace a través, ¿no es cierto?, de los receptores activados por proteínas G, también llamadas metabotrópicos. Este AMP cíclico, con el gasto de adenosín-trifosfato, como lo han visto ustedes en las exposiciones que ha hecho Karen, entonces estimula la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A tiene, como ustedes pueden ver, dos acciones importantes. Primero, fosforilar la glucógeno sintasa, impidiendo e inactivando la incorporación de unidades de glucosa en glucógeno. Recuerden que estamos hablando del hígado. Pero además esta proteína quinasa A se encarga de fosforilar y activar una fosforilasa sinasa, la cual va a generar una fosforilización y activación de una enzima llamada glucógeno fosforilasa, enzima que convierte el glucógeno en glucosa no fosfato. El resultado de esta activación es el incremento de la glucogenólisis, o sea, la destrucción del glucógeno para transformarlo en glucosa y pueda ser utilizado por el ser humano. Por ejemplo, cuando está generando la huelga de hambre. Entonces, también genera un aumento del metabolismo en el músculo, que es una hiperlacticidemia, o sea, aumenta la formación de ácido láctico. Y finalmente, aumenta la gluconeogénesis, o sea, la transformación de glucógeno a partir de otros elementos que pueden ser los lípidos o las proteínas. Eso es lo que hace, digamos, cuando se activa a través de la adrenalina las proteínas G que generan este segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que ya hemos visto. Bueno, aquí lo vamos a explicar mejor. Fíjense ustedes, si observan esta diapositiva, entonces van a ver que la adrenalina, aquí está, actúa sobre este receptor de 7 dominios de transmembrana llamado receptor metabotrópico, que queda, digamos, a nivel de la membrana celular, porque estos dominios son dominios de transmembrana, con un grupo amino en el exterior y un grupo carboxilo en el interior. Pero además ustedes pueden observar que este receptor metabotrópico tiene que estar asociado a una proteína. Y aquí la tenemos, la proteína G, que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. De nuevo, esta proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y a través del guanosín bifosfato se desprende esta proteína, digamos, GS, porque aquí está alfa y E y la letra S, que es estimulante. Y entonces cuando se desprende, actúa sobre esta proteína de carácter enzimática llamada adenilato ciclasa, y con la participación del adenosín trifosfato genera la formación del AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Este segundo mensajero activa la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A tiene varias acciones, pero 2 son las que nos interesan en este momento. Número 1, si seguimos esta flecha,
inhibe la acción de la enzima glucógeno sintasa que transforma la glucosa 1-fosfato en glucógeno. O sea, no deja que se almacene la glucosa como glucógeno. Sin embargo, si seguimos de nuevo esta proteína quinasa y esta línea, activa esta enzima que se llama glucógeno fosforilasa, que transforma el glucógeno en glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato en glucosa. Al hacer esa transformación del glucógeno en glucosa, entonces esa glucosa escúchenme, hay una persona que escribe en el chat y dice que ella escucha despacio mi voz. Y yo le voy a decir que no puedo mejorar eso porque ahorita está con todo el volumen, no tengo más volumen, y eso se debe simplemente a que no está funcionando bien el internet, que puede ser el mío o de la persona que ha puesto el chat. ¿Por qué sé eso? Porque cada rato, ¿no es cierto?, hay gente que quiere ingresar a la clase, que seguramente se sale y vuelvo a ingresar a la persona. Y vuelvo, ¿sabe qué? Me estorba ese letrero, desea que desaparezca el ingreso de la gente, porque no me deja explicar, cada rato me distrae. Y ahora ya que me expliquen, además, hace rato cuando comenzamos la segunda parte había 52, ahorita hay 64. Hay 10 personas que más se han sumado fuera de hora. Entonces eso me interrumpe y me aburre, como si abrieran la puerta cuando uno está en una clase presencial, da ganas de echarle llave, porque al final de cuentas yo quiero pasar clases, no quiero estar distraído en otras cosas. Y vuelvo a repetir, entiendo, pero no tengo más volumen. Si no tengo más volumen, no puedo hacer nada y puede ser que se escuche despacito. Si no le gusta mucho de eso, entonces se puede retirar de la clase porque molesta de verdad tener una voz despacio, pero no tengo más volumen. Si tuviese, entonces incremento el volumen y resuelvo su problema. No puedo hacer. Es un problema del internet. Bueno, muy bien. Entonces decía yo que esta glucosa, digamos, que tenemos aquí, se va a salir para que los animales de sangre caliente y además mamíferos peleen, o las aves, ¿no?, que no son mamíferos, pero son también animales de sangre caliente, entonces puedan generar el vuelo, porque la glucosa les sirve de energía para realizar esas actividades. Entonces ya creo que con eso está también bastante bien explicado. Muy bien, la otra parte que tenemos, efectos sobre el metabolismo. Vuelve a salir el letrero admitir, admitir y admitir. Estoy todo el tiempo con eso. Ya, entonces, volvemos al metabolismo, pero ya también de los lípidos. Lo que hablamos fue el metabolismo de los carbohidratos. Esta proteína quinasa A, que es estipulada por el AMP cíclico, entonces activa la triglicéridolipasa a través de un proceso de fosfolipasa. Entonces va a activar esta enzima llamada triglicéridolipasa, la cual va a favorecer la lipólisis, es decir, la salida de los ácidos grasos de los adipocitos, que son los que nos deforman nuestro cuerpo, formando, digamos, esos rollos a nivel del abdomen, ¿no? Entonces, esa lipólisis, ¿no?, se va a producir por la adrenalina y la producción de ácidos grasos. Estimula también la oxidación de los sustratos, aumentando el consumo de oxígeno y provocando calor. La adrenalina también estimula la liberación de potasio del hígado hacia el plasma, produciendo entonces hiperpotasemia, que puede ser peligroso en las personas que tienen ya
de antemano una patología cardíaca, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Ese potasio puede detener el funcionamiento del corazón. El ion, o sea, se refiere al potasio, es captado por el hígado y el músculo. Y entonces la kaliemia, no dice aquí calcemia, kaliemia, el kalium es el potasio. Y entonces por eso tiene un símbolo de una K. Entonces aquí no dice calcemia, dice kaliemia, desciende por periodos más o menos prolongados también. Muy bien, acciones sobre el músculo. La adrenalina tiene acciones sobre receptores alfa y beta. Cuando actúa sobre receptores alfa del músculo, aquí tenemos una imagen del músculo, actúa en las terminaciones presinápticas motoras y facilita la liberación de acetilcolina, debido a que esta acetilcolina es la que genera las actividades musculares, por ejemplo, de la contracción y obviamente la relajación. En cambio, la acción beta acorta el músculo estriado activo, que es el músculo rojo, y como consecuencia del secuestro del calcio y también la liberación, y la introducción, eso quería decir, del calcio en el retículo sarcoplásmico, que no es más que el retículo endoplásmico de las células musculares esqueléticas. También facilita la descarga de los pulsos musculares. La consecuencia de estas acciones es producir temblor muscular. Entonces, las personas, por ejemplo, que consumen adrenalina, entonces pueden generar un temblor de la musculatura, sobre todo de las partes distales de los miembros superiores como inferiores, sobre todo en los superiores. Y ese temblor, entonces, se puede detener con beta bloqueantes, por ejemplo, el uso del propranolol. Y para que sepan ustedes, van a llevar eso en cuarto año. El propranolol es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial y de diversas patologías cardíacas, dentro de esas también las arritmias cardíacas, ¿no? Puede ser bastante útil este fármaco denominado propranolol, que es un bloqueante de los receptores beta no selectivo, o sea, quiere decir que no afecta solo un tipo de receptores beta, sino los tres receptores, los beta 1, los beta 2 y los beta 3. Si se administra ese fármaco cuando se administra adrenalina y le produzca temblor a la gente, entonces se detiene con el propranolol. Recuerden que estoy diciendo propranolol, no propanolol, propranolol. Muy bien, entonces eso también es importante tener presente. Sobre el sistema nervioso central, contiene abundantes receptores alfa y beta, a nivel del cerebro. Pero la adrenalina no pasa la barrera hematoencefálica, y si lo hace es en muy escasa cantidad, cosa que no genera acciones en el sistema nervioso central. Entonces la adrenalina no provoca efectos llamativos porque atraviesa mal la barrera hematoencefálica o no la atraviesa prácticamente, pero puede producir desasosiego, cefalea, aprensión, temblor, que más bien se debe a los efectos periféricos, como la taquicardia y las palpitaciones, que no son de origen central porque no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Si no atraviesa, no llega al cerebro, y entonces la que le ponen a la gente no va a hacer eso. Esto es una mentira. Voy a explicarla esta mentira, pero hay que ponerla porque así es el problema. La inyección, dice, subcutánea de adrenalina produce un aumento del número de eritrocitos. Es la mentira más grande que pueda existir. Entonces, ¿para qué lo pone? Diría la gente, ¿para qué pone esas cosas mentirosas? Y también de leucocitos y del nivel de hemoglobina. Ahora la voy a explicar por qué ocurre en apariencia esto, que al final de cuentas es una mentira. Primero,
En fisiología, la gente que ha estudiado fisiología ha visto que los glóbulos rojos no se producen en un segundo. En segundo lugar, la adrenalina solo dura en el torrente circulatorio 20 segundos. Vuelvo a repetir, la adrenalina solo en el torrente circulatorio dura 20 segundos. Y un eritrocito para que se forme necesita de varias horas. Es decir, para ser mucho más sincero todavía, necesita de días para que se forme. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, si van a La Paz, cualquier persona, cuando llega a La Paz no se va a producir los glóbulos rojos de la noche a la mañana. Entonces, la deficiencia de oxígeno libera eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que está situada sobre todo a nivel del aparato yuxtaglomerular de los riñones. Una vez que se ha producido la eritropoyetina, se vuelca al torrente circulatorio y entonces estimula a la médula ósea a producir glóbulos rojos, y pasadas las 24, 48, 72 horas se está produciendo recién glóbulos rojos. Cuando hablo de 24 horas quiere decir que es un día. Y si la adrenalina dura 20 segundos, ¿cómo puede ser que la adrenalina estimule la producción de glóbulos rojos? No puede ser. Entonces vuelvo a repetir, ¿por qué produce un aumento de glóbulos rojos? Simplemente es lo siguiente: si usted tiene un tubo plástico y lo llena de sangre, ahí adentro hay glóbulos rojos, pero si empieza a apretarlo a ese tubo, entonces se va a empezar a vaciar el tubo de sangre. Al vaciarse el tubo de sangre, que serían los vasos sanguíneos, se van a ir a otros vasos sanguíneos, porque la adrenalina produce vasoconstricción, entonces contrae los vasos sanguíneos y los vacía. Y al vaciarlos los lleva a otros vasos. Y esa gran cantidad de sangre que se ha perdón, se cortó un ratito mi internet, pero ya estamos, ya, de nuevo. Entonces, estaba diciendo que si usted contrae ese tubo que tiene, ese tubo plástico, vamos a suponer que contiene sangre, entonces se va a desplazar la sangre a otro lugar. Ese desplazamiento ocurre lo mismo con la adrenalina, se van a otros vasos y eso concentra la sangre, por ejemplo, en las venas. Y si usted toma una muestra de sangre cuando le ha puesto adrenalina, va a parecer que la persona tiene una buena cantidad de glóbulos rojos, pero es mentira porque está simplemente produciendo una vasoconstricción y llenando otros vasos sanguíneos de sangre, y ese llenado de sangre en apariencia parece que aumenta el número de leucocitos igual de glóbulos rojos, y obviamente los glóbulos rojos tienen hemoglobina y eso es una apariencia. Causa esplenoconcentración, fíjense lo que está diciendo. Los vasos sanguíneos del abdomen se van a llenar de sangre si usted le pone adrenalina. ¿Y eso cómo se llama? Esplenoconcentración. ¿Quién se está concentrando? Los glóbulos rojos. Si usted toma una muestra de sangre, te va a salir que esa persona ha incrementado su número de glóbulos rojos, pero es una mentira. La adrenalina disminuye también el número de eosinófilos circulantes en la sangre. Recuerden que los eosinófilos solo aparecen en dos problemas de manera frecuente. Uno, ¿no es cierto?, en las alergias, y el número dos, cuando existen parásitos en el organismo humano. Bueno, muy bien, eso es lo que pasa con los eosinófilos. Ahora vamos a la farmacocinética. ¿Por dónde voy a administrar el medicamento? Entonces, lo primero que sí, administro por vía oral, la absorción es mala por esa vía, porque la adrenalina es destruida a nivel del intestino, de la luz del intestino,
Pero si pasase a través de los capilares, digamos, al torrente circulatorio, entonces el hígado se encarga de destruirla y por lo tanto no pasa a la circulación sistémica. Por lo tanto, la adrenalina no debe de administrarse por vía oral. Segundo problema, cuando llegó al hígado se metaboliza. Se debe principalmente a la presencia de ciertas sustancias enzimáticas como la catecol o esta catecol, la O-orto, la M-metil, la T-transferasa, que la inactiva, igual que la monoaminooxidasa. Y que quede claro, existen 3 monoaminooxidasas, pero 2 importantes, que son la monoaminooxidasa A y la monoaminooxidasa B. Ambas destruyen a la adrenalina. La adrenalina, entonces, si se pone debajo de la lengua, no actúa ni se absorbe, por lo tanto, no sirve esa vía, la vía sublingual. Por vía subcutánea, si agarramos una jeringa, cargamos la adrenalina y le metemos por vía subcutánea, tiene acción no muy rápida, muy potente, debido a la vasoconstricción local. Recuerden que la vasoconstricción es el cierre de los vasos sanguíneos que llega a producir entonces necrosis tisular. Continuamos entonces. La adrenalina también se puede aplicar por vía intramuscular. La absorción entonces por vía intramuscular es algo más veloz y más activa. La inyección por vía intravenosa de adrenalina desaparece rápidamente de la circulación. Ya les dije que dura 20 segundos, entonces no puede producir glóbulo rojo. Si desaparece en 20 segundos, se destruye rápidamente. Pasan a los tejidos como ser el corazón, hígado, riñón, vaso. Escasas cantidades llegan al cerebro porque no pasan la barrera hematoencefálica por la dificultad de cruzar esa barrera. También se puede aplicar por, vía inhalatoria, es decir, tanto por la nariz como por la boca, que puede llegar a provocar broncodilatación, sobre todo en los pacientes asmáticos se podría indicar eso. Entonces, por vía inhalatoria, su acción es sobre todo local, sobre los bronquios, pero algo de droga se puede absorber por esa vía y producir efectos sistémicos. La rápida terminación de la adrenalina se debe a su recaptación por las terminales sinápticas, de donde se liberan lentamente y se denomina captación neuronal de adrenalina. Ahora, acciones, como ustedes pueden ver ahí, adversas. Dentro de esas reacciones adversas, la mayoría de las reacciones adversas son signos de hiperactividad adrenérgica, cuya intensidad va a depender de la dosis y del estado previo de la función cardiovascular. Por ejemplo, en el hipertiroidismo no debe de administrarse adrenalina en las personas que tienen este bocio hipertiroideo, porque de hecho nomás el hipertiroidismo provoca taquicardia. Si la aumentan adrenalina podrían morir la gente. Y aumenta también la respuesta adrenérgica. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí? Reacciones adversas. Dentro de esas reacciones adversas pueden generar intensa actividad beta cardíaca que puede provocar taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto y provocar además arritmia. Ocasionalmente puede generar taquicardia, generar extrasístoles, fibrilación ventricular, palpitaciones que causan desasosiego en los pacientes. Por otra parte, puede generar vasoconstricción, origina fenómenos necróticos locales y la hipertensión arterial exagerada puede desencadenar hemorragias cerebrales que se conocen con el nombre de accidentes cerebrovasculares, o sea, esas hemorragias que pueden ocasionar desde la muerte hasta problemas neurológicos serios como por ejemplo parálisis, porque si se ha producido una hemorragia en la vía motora, esas células neurológicas no se han oxigenado y se han muerto, y al morirse entonces generan parálisis definitivas en los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares y han sobrevivido, porque hay otros que ya les dije pueden llegar a morir. Seguimos con las reacciones adversas.
A nivel del ojo, la adrenalina tópica puede generar pigmentación corneal y trastornos de la visión tras tratamientos prolongados, ¿no? Eso también puede ocurrir. Y la adrenalina, ya dijimos, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero puede causar sensaciones de intranquilidad, ansiedad, tensión, miedo, vértigo, palidez, dificultad respiratoria y palpitaciones, que son efectos periféricos de la adrenalina, no son otra cosa que eso. Ya dentro de las interacciones medicamentosas, los anestésicos generales como el alblotano, éter y ciclopropano aumentan la respuesta de la acción adrenérgica. Antes que se vaya a terminar el Zoom, no voy a dar recreo, van a continuar porque me queda muy poco de esta diapositiva y solamente voy a avanzar adrenalina y después descansamos. Entonces, por favor, si se me corta en estos minutos, van a volver a ingresar, por favor, y terminamos esto y luego ya tenemos más bien ya un recreo prolongado, es decir, ya hasta el próximo día miércoles. También no se puede mezclar los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa porque pueden aumentar la disponibilidad de la adrenalina. La digoxina y la quinidina, que se usan como antiarrítmicos por las alteraciones provocadas en el potencial de las células, especialmente en situaciones de isquemia. La indometacina, que es un AINE, puede potenciar los efectos de la adrenalina mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandina, llevando a cuadros graves. Las contraindicaciones: la adrenalina no debe usarse en pacientes afectados de angina de pecho, o sea, problemas vasculares del corazón, ¿no? Como por ejemplo obstrucciones, arteriosclerosis a nivel de las arterias coronarias o vasos coronarios. Debe usarse con cuidado en los ancianos con lesiones miocárdicas. En el hipertiroidismo ya lo hemos hablado. También genera hipertensión arterial, por lo tanto no debe de aplicarse en los pacientes que tienen hipertensión previa